Comenzar con el estudio de escatología. En el libro de Mateo capítulo 24, hablando acerca de las cosas que vendrán, hay algo que tenemos que tener en cuenta, y la Sagrada Escritura dice: pero el día y la hora nadie sabe, ni aún los ángeles que están en los cielos, sino mi Padre. He escuchado muchas cosas en estos días. He escuchado cosas que hay que ver por las Sagradas Escrituras. Por ejemplo, con la pandemia que estamos viviendo, he escuchado personas que dicen que, por ejemplo, que la vacuna contra el coronavirus va a ser la marca del 666. Algunos han dicho que los láseres con los que nos están mirando la temperatura es para mirar si que mañana va a ser, como nos van a leer la marca de la bestia, que cuidado y se deja vacunar por cuestiones de la marca de la bestia. Hay otras cosas que pueden estar pasando, ignoro, y no sé hasta dónde, ¿cierto? Pueden tener relación con cosas diferentes a la marca de la bestia. Que la marca de la bestia se va a dar en este tiempo, no creo, porque vamos a ir mirando en las Sagradas Escrituras cosas que dicen que cuando la iglesia sea arrebatada, pues ya vendrá la marca para las personas que se queden en ese tiempo. Entonces, son cosas que la gente dice y que las dicen fuera de un contexto totalmente bíblico, porque han ignorado otras cosas de lo que es la escatología bíblica. Entonces vamos a comenzar con el ABC de la escatología bíblica para ir profundizando. Nada puede darse ya a hablar de temas muy profundos, sino que a medida que vamos entendiendo cómo funciona la escatología bíblica, cómo vino a través de la Biblia, cómo el Señor enseñó a través de los profetas del Antiguo Testamento, y cómo se fue dando paulatinamente, cuando lleguemos a esos temas, pues va a ser mucho más fácil que los entendamos y que salgamos de un poco de gente que lo único que está haciendo hoy en día es confundirse a otros, porque los conceptos que tienen en cuanto a escatología bíblica son un poco perdidos. Perdón un momentico que esto me está aquí bloqueando, Flo. Ya lo arreglé aquí, no hay ningún problema. Entonces, frente a eso vamos a ir mirando bien. Entonces acabamos de ver que dice: el día ni la hora nadie lo sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino mi Padre, que lo está hablando el Señor Jesucristo, ¿cierto? Entonces vamos a mirar, vamos a introducirnos a la escatología y vamos después a hablar acerca de los temas escatológicos. La escatología, y por qué alguien le llama escatología. La escatología viene de dos palabras griegas. En el término nuestro es el término que escuchamos, escatología, y viene de escatos, que se escribe como eschatos, y significa lo último o lo final, y logos, que significa tratado, conocimiento acerca de algo. Entonces es algo que lo vamos a volver lógico para nosotros en eso. Entonces el conocimiento de los últimos tiempos, el conocimiento de las últimas cosas. ¿Qué es la escatología? La escatología es el conocimiento de lo que va a suceder al final de los tiempos, pero también podríamos decir que la escatología es lo que la Biblia habla profético. Entonces, vamos a hablar de profecía de la Biblia. Bien. ¿Qué estamos estudiando estas noches y qué vamos a empezar a estudiar? El estudio de los eventos finales que van a suceder, cómo la Biblia dice que va a suceder, desde qué momento lo está diciendo y cómo se interpreta la escatología. Muy bien. Entonces, hay muchos temas que trata la escatología. Habla, por ejemplo, de la muerte física. ¿Qué ocurre cuando una persona muere? Tendremos que hablar en escatología de lo que la Biblia habla del estado intermedio, que es entre la muerte nuestra y el lugar eterno. ¿Qué eternidad tendremos? ¿Qué es lo que la Biblia habla acerca de la eternidad? ¿Qué sucede, por ejemplo, en el caso de la gente que muere? Muerte eterna, eternidad, ¿en dónde? ¿A dónde vamos a estar? Si es el cielo, ¿qué veremos en el cielo? También vamos a hablar de algo que es el estado intermedio. Tenemos que hablar acerca de la segunda venida de Cristo y cómo se da la segunda venida de Cristo. Al hablar del tema de la segunda venida de Cristo, nosotros vamos a hablar de arrebatamiento
y de venida presencial de Cristo a la tierra. Pastor, pero es que el arrebatamiento es diferente a la segunda venida de Cristo. Nosotros creemos que el arrebatamiento sí es diferente y tienen que pasar mínimo 7 años entre una y la otra. Pero toda la profecía veterotestamentaria, antiguo testamentaria, va a hablarnos de lo que fue desde el Antiguo Testamento, hablar de los eventos de la segunda venida de Cristo, y los profetas en el Antiguo Testamento lo veían como un solo evento. No era un solo evento. En un evento van a suceder dos cosas. Entonces, en lo que nosotros lo vamos a ver acá, es que es un evento, es nombrado desde el Antiguo Testamento como un gran evento que va a tener una distancia de 7 años el uno del otro. Arrebatamiento, segunda venida de Cristo. La primera venida de Cristo pues, fue la venida de Cristo narrada en los evangelios y que las estamos estudiando esta mañana, en las mañanas, por ejemplo, con el libro de Juan. Muy bien. Ahora, tendríamos que hablar acerca de la resurrección, tendríamos que hablar acerca del juicio final, tendríamos que hablar acerca del estado final de las cosas. Y todo esto, entonces, es lo que vamos a estar estudiando a nivel escatológico. Yo quisiera que usted, a través de este medio, como una especie de chat, aunque no es un chat, usted pregunta escribiendo y yo le contesto hablando. ¿Le parece? En la medida que, si usted me va a preguntar de temas que vamos a enseñar de manera entrante o algo, no. Si estamos preguntando del tema en cuestión, hoy es una introducción, pero si tiene una pregunta del tema en cuestión, bienvenido. Entonces, yo necesito que ustedes me digan si la música la tengo muy alta. Esta mañana mi esposa me hacía una observación de la música, y si ven que la música es muy alta, me dice, pastor, está muy alta. Cierto, yo quisiera que haya una música de fondo, pero que la música sea en una parte prudencial para que usted escuche. Si está muy alta me dicen y le bajamos. Bien, o si apenas es, también necesito que me digan. ¿Me hacen el favor? Bien. Bueno, ya hablamos de esta parte, ¿cierto? Bueno, otra cosa es que quienes creemos en el Señor Jesucristo, creemos acerca de los eventos que Él narra en el Nuevo Testamento, nosotros creemos en la segunda venida de Cristo. Hay personas, creyentes y movimientos cristianos que tienen diferencia en cuanto al arrebatamiento. Unos creen que no vamos a ser arrebatados. Unos creen que no vamos a ser arrebatados. Otros creen que nosotros no vamos a ser arrebatados, sino que de una vez, y que algunos en una interpretación bíblica creen que nosotros hoy estamos viviendo desde hace un buen tiempo el milenio. ¿Por qué lo creen ellos? Porque hay varias escuelas de interpretación bíblica. La escuela de interpretación bíblica que ellos tienen les lleva a pensar, es una escuela que utiliza mucho la tradición, y por ejemplo entre esa escuela está la iglesia tradicional, la iglesia católica. Entonces en la tradición se cree que nosotros estamos viviendo situaciones y que cuando son descritos estos eventos del finales empiezan a nombrarlo, porque en los años en que fueron escritas estas palabras escatológicas, por ejemplo en el libro de Apocalipsis, estaban viviendo algo con los emperadores romanos, y que ellos eran los representantes de ese tipo de situaciones. Es más, los veían como el mismo anticristo, unos anticristos. Hoy en día hay escuelas dominionistas que piensan que nosotros vamos a reinar, que el milenio no va a ser, sino que el milenio es, y que nos estamos entrando al dominio de los hijos de Dios, y nosotros hoy vamos a dominar la tierra. Esta escuela la manejan muchos movimientos de fe y prosperidad, y la maneja dentro de sus representantes de fe y prosperidad, que no voy a decir nombres, a través de estos medios de redes sociales, pero estos señores que lo creen, entonces piensan que no va a haber arrebatamiento. Por eso vas a ver muchos de estos predicadores de fe y prosperidad burlándose de eso. La mayoría de pastores de fe y prosperidad no tienen conocimiento muy profundo de escatología. Yo quiero decirles que yo no soy un escatólogo.
El escatólogo es un teólogo que durante muchos años ha estudiado todo acerca de los eventos del fin. Yo soy un pastor que dentro de la enseñanza, una de las fuertes que tengo en la iglesia es que nosotros somos una iglesia en palabra y renovación, somos una iglesia discipular. Mi interés mayor como pastor es enseñar, formar a mis hermanos en la fe, enseñarles acerca de lo que es la gracia de Dios, enseñarles lo que es la salvación. Los temas escatológicos son parte de la enseñanza y las enseño de la manera que he visto durante muchos años que llevo en mi vida cristiana. Ya a los 20 años yo ya le estaba sirviendo al Señor, tengo 52 años ya en mi vida, o sea que llevo 32 años sirviéndole al Señor, dedicado a conocer de las Sagradas Escrituras, y durante toda mi vida pues he estado estudiando y he estado formándome y he estado en seminario con algunas personas que admiro y que sé que son hombres que tienen un concepto escatológico muy profundo. De hecho, algunas de mis notas las tomo de estos grandes hombres que admiro en la parte escatológica, y voy a tomar durante este ciclo que les voy a dar de escatología, que va a ser algo para lo que es la escatología, que puede demorar años, va a ser algo entre comillas rápido, pero entendible, sencillo, porque hay muchas cosas que son muy teológicas y muy profundas y todo, y yo creo que esto no es para confundirte, sino que es para enseñarte en general lo que es la escatología bíblica. Entonces yo, como pastor de iglesia, que dentro de mi formación teológica y bíblica he tenido la he escuchado, y he escuchado varias escuelas que hablan acerca, ya entrando en lo que ya son quienes tienen conceptos más claros y teológicos bíblicos. Entonces vamos a mirar que hay varias escuelas acerca de lo que acabo de hablar, que es el arrebatamiento. Unos creen que el arrebatamiento es antes de la tribulación, otros son tribulacionistas, y los otros son post-tribulacionistas en cuanto a su concepto. Vamos a ver ellos por qué lo creen, cuál es la base bíblica que tienen esas, y nosotros, pues como lo estamos enseñando desde la Iglesia Palabra y Renovación, le vamos a enseñar, y muchos son nuestros oyentes de la iglesia, porque nosotros creemos, y a lo mejor alguien que está escuchando, no me voy a prestar a guerras, y cuando una persona se nos infiltre aquí en la conversación nuestra, en el conocimiento, tú lo que escuchas de lo que hablo, vas a ir a la palabra, lo vas a meditar y lo vas a llevar. Pero si no se nos infiltra una persona que quiere venir a molestar y a confundir y a todo, sencillamente voy a cortar, no me voy a prestar para personas que no saben ni dónde están parados, pero sí pueden poner dificultad, y han escuchado a tantas personas que lo único que hacen es, en una conversación con cualquier corriente bíblica, sencillamente es entrar a poner dificultad y a molestar a los hermanos, y si hay alguien que está comenzando, querer confundirlos. Si en algún momento alguien de esos va a entrar, ustedes van a notar que yo no le voy a dedicar tiempo, no voy a mencionar su nombre, porque esto no está dado para estos. En algún momento, nosotros, en algún momento, por ejemplo, yo estoy en varias páginas donde compartimos libros, y en algún momento alguien ha compartido un libro de la Sagrada Escritura de una buena corriente teológica, y otros de estos tipos empiezan a atacar y atacar y atacar. Lo único que yo he dicho es, hombre, esto es para compartir libros de la Biblia, no para hablar de temas teológicos. Este tema que vamos a dar, lo vamos a dar desde la Iglesia Palabra y Renovación, y vamos a decir qué creemos, por qué lo creemos, y si alguien no está de acuerdo porque no le parece, intentaremos no, como siempre lo hemos hecho en Palabra y Renovación, vamos a hacerlo más bíblicos en la enseñanza, y si a alguien no le parece, pues está bien, no hay ningún problema, pero no voy a prestarme, porque no, este live no es para debates religiosos. Ahora decía, pregunten en cosas que estamos creciendo y que venimos y que van a edificar, y que la pregunta nos va a edificar a todos. En ese sentido, sí. Ya después en debates que yo no entraría, no me iría
a una invitación que me hagan de debates teológicos de escatología, porque no soy escatólogo. Si en algún momento con alguien tengo que hablar de eso, lo haré, y creo que el Señor me dará la sabiduría y tengo las bases de lo que creo. Pero no soy escatólogo, entonces nunca estaría en una de esas, estaría en otro tipo de conversaciones con pastores o teólogos que tienen algunos conceptos en los que yo creo que como pastor de iglesia y con lo que Dios me ha dado, podría entrar. De resto, no me voy a prestar para estas cosas, y lo digo porque la mayoría los conozco, son mis hermanos, pero no falta el que se nos vaya a querer infiltrar para querer afectar. Entonces sencillamente no lo va a escuchar. Usted va a ver que va a escribir de pronto, escribir, dejémoslo pasar, que Dios le bendiga, y ya cuando termine la conversación le bloqueamos para que en la próxima conversación nuestra no entre a molestarnos la vida, porque hay gente que es así, que no creen en Dios, hay gente que sabe mucha teología, tienen sus hogares destruidos, no son gente que aman a Dios, no es gente que anda bien, pero donde pueden meter las narices y hacer el daño, lo hacen. Y hay que empezar por ellos, hay que orar por ellos. Los metería en mi lista de oración, no en la lista negra, sino en la lista de los que necesitan que oremos por ellos. Bien, estaremos con eso. Y tú también lo metes ahí en la lista de oración tuya y Dios puede tocar esa vida. Muy bien. Entonces, nosotros creemos, los que creemos a la luz de la Biblia, que somos muchos que nos acercamos a la Biblia. Los grupos que tenemos hoy, que tienen estas creencias últimas que dije, son grupos que de una u otra manera sí van a las Sagradas Escrituras. Van a las Escrituras y tienen una posición en base a, yo no peleo con ellos, porque si el Señor viene antes, en la mitad o después, si fuera así, yo creo que Él va a venir antes. Y voy a explicar por qué. Pero, si Él viniera en la mitad, antes o después, en algunos aspectos, en general, ellos han creído puede ser, en la obra del Señor, han creído en la salvación que el Señor Jesús ha dado. Muchos de ellos han creído en Jesús como Salvador, han recibido al Señor, viven vidas piadosas delante de Dios. Yo no voy a pelear con mis hermanos en la fe por posiciones de estas, que en cuanto a salvación, algunas de esas posiciones solamente son posiciones, pero Jesús es el Salvador y es lo que nos une. Bien, estos temas se pueden prestar para eso, por eso les digo, pero en general hay hermanos en la fe que tienen estas posiciones y que cuando nos sentamos amamos a Dios, adoramos a Dios, vivimos vidas que agradan a Dios, el Espíritu Santo redarguye nuestras vidas y nos guía. Entonces son hermanos en la fe que tienen otras posiciones, y estoy seguro que si son sabios en la palabra, ellos no van a entrar a discutir. Muy bien, entonces recordemos que en Hechos capítulo 1 versículo 10 y 11 dice la escritura que estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, Jesús, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, las cuales también les dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Hechos capítulo 1, versículo 10 y versículo 11. El regreso de Cristo a nosotros, los creyentes, nos produce esperanza, gran esperanza. Le damos gracias hoy a Dios, porque el Espíritu Santo está con nosotros, su presencia es especial, y porque en base a la escritura que nosotros vemos por la palabra, en esa palabra, nosotros vamos a crecer en la fe y a estar preparados para el encuentro con nuestro Señor. Nosotros, cuando llegamos al Señor Jesucristo, ya tenemos bendición. El hecho de haber recibido a Cristo en el corazón nos hace caminar en bendición. Claro, nosotros entendemos que el Señor tiene para nosotros hacia el futuro grandes bendiciones si estamos en la tierra. Pero si no estamos en la tierra, sino que los eventos que vamos a ir viendo en estos días empiezan a suceder, nosotros recibiremos del Señor grandes bendiciones. Y esas son las cosas que nosotros tendríamos que empezar desde hoy a conocer, porque también son las que nos alientan, y conocer acerca de los eventos escatológicos para nosotros son de gran bendición, porque estos eventos escatológicos para nosotros nos dan paz, nos dan bendición y nos dan esperanza. Muy bien.
Ahora, si nosotros miramos todo lo que ocurre del nacimiento de Cristo para acá, que es lo que conocemos en la Biblia, voy a dejarlo como en la mitad de la pantalla, como el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento para nosotros es muy importante. Tenemos una ventaja más grande nosotros, los que venimos desde después del Señor Jesucristo, que los que vivieron antes de Él. Porque el Nuevo Testamento es el cumplimiento de todo lo que fue profetizado desde el Antiguo Testamento como eventos escatológicos o proféticos que fueron dados en ese instante. Entonces, desde Cristo para acá vamos a ver un cumplimiento de profecías que fueron del Antiguo Testamento a Cristo. Esto nos hace ver y entender, y si miramos bien cómo fueron dadas las profecías del Antiguo Testamento, vamos a entender claramente las profecías hacia el Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque en el Antiguo Testamento, todo el Antiguo Testamento va a hablar de escatología. Desde el libro de Génesis se habla de escatología o de eventos del futuro. En la caída del hombre, cuando el hombre cae, tú y yo vamos a notar que la Sagrada Escritura va a hablar de eventos escatológicos. Génesis 3:15, que es lo que se conoce como la primer profecía acerca de Jesús, acerca del Mesías, y entonces se le conoce como la primer profecía mesiánica. Cuando está diciendo el Señor Jesucristo, el Señor Dios, acerca de la venida del Señor Jesucristo, que le dice a la serpiente que de la simiente de la mujer el Señor levantaría a alguien que heriría a la serpiente en la cabeza y que la serpiente le heriría en el calcañar. Eso es una profecía escatológica que está hablando acerca de la venida de Cristo. Y si lo que estamos hablando de esto es desde ahí, estamos hablando de después de la creación. De la creación al Señor Jesucristo pasan miles de años. De Abraham a Jesús hay 2000 años. Y desde la creación ya se hablaba de la venida de Cristo. Y toda la escatología del Antiguo Testamento va a señalar a la venida de un Mesías prometido. Aún Moisés escribe de la venida de un Mesías prometido. ¿Por qué el pueblo de Israel no entendió? No entendieron la escatología del Antiguo Testamento. Si tú y yo vemos la escatología veterotestamentaria en su aplicación, cuando escuchemos la teología del Nuevo Testamento la entenderemos más. ¿Por qué? Porque la escatología bíblica, los eventos que pasaron y que van a venir, son dados más en el Antiguo Testamento. Todos los libros, así no sean proféticos, del Antiguo Testamento dan algo de escatología. Que hay unos que fueron dados por los profetas, sí. Israel en el Antiguo Testamento vivió etapas muy difíciles. Y en esas etapas Dios permite que se levanten profetas que los judíos le llamaban anteriores y posteriores. En las Biblias nuestras, cuando aprendemos la Biblia, las divisiones de la Biblia, le llamamos profetas mayores, profetas menores. En la interpretación a veces parece que fuera un error, porque decimos mayores eran los más importantes y los menores los menos importantes. No, mayores los que tienen más extensión escritural y menores porque tienen menos. Son libros que tienen un capítulo, 2, 3, los otros tienen 60 capítulos, cosas así. Bueno, entonces, esa es como la diferencia entre mayores y menores. Los profetas aparecen en Israel a partir, si tú vienes leyendo la Biblia, Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio, Josué, Jueces, desde los Jueces, más o menos en la época de los Jueces para acá, vamos a encontrar más el desarrollo ministerial de los profetas. Hubo profecías antes, sí, de los profetas. Cuando tú vienes en la Biblia y abres la Biblia, vas a encontrar que primero viene el Pentateuco, los 5 primeros libros en las divisiones del Antiguo Testamento. Después vienen, ¿cierto?, Pentateuco. Después vienen los libros históricos. En los libros históricos vienen Josué, Jueces, Ruth, Samuel. Entonces ya hablamos de Samuel, primera de Samuel, segundo libro de Samuel, primer libro, segundo libro de Samuel, los 2 libros de Reyes, de Crónicas. Y mientras esto está sucediendo y estos libros
los vemos ahí, en lo que está sucediendo mientras estos libros están narrándonos, nosotros podemos ver que ya al final del Nuevo Testamento aparecen los libros de profetas mayores y menores. Lo que está sucediendo en esta, miremos esto como las 5 divisiones, están los 5 libros del Pentateuco, los 12 libros históricos. Mientras está sucediendo esto, los profetas que aparecen aquí en estos libros históricos, donde está Samuel, el primero y segundo libro de Samuel, el primero y segundo de Crónicas, y el primero y segundo Crónicas, que es Crónicas de los Reyes de Israel, y aparecen los primero y segundo libro de Reyes. Bueno, esta es la tercera edición con los libros poéticos, después voy a hablar directamente de ellos. Los profetas mayores y menores van a describir lo que sucede en esta época. Es algo que tú tienes que tener en la mente. Todas esas profecías que vamos a ver en profetas mayores y menores van a hablar de la situación que el pueblo de Israel vivió y cómo Dios le habla a los profetas, y ellos hablan de los eventos que van a ocurrir en esta época. Dentro de todo lo que el Señor está hablándole a Israel, el Señor va a hablarle al pueblo de Israel en esta segunda división de la Biblia de cosas que van a ocurrir para el pueblo de Israel como tal, solo para Israel. Hoy, la mayoría de profetas, especialmente de fe y prosperidad, que son pastores, dominionistas, no interpretan bien la profecía bíblica, porque toman cualquier cosa de un libro. Entonces dice, te daré por herencia a las naciones, no sé qué, y todo lo que fueron profecías para el tiempo del libro de los Reyes, lo toman como si fuera para nosotros. En el Antiguo Testamento hay profecías más directas hacia lo que será el tiempo de nosotros, los que no nacimos judíos, los que no somos judíos, y en el Antiguo Testamento se va a hablar acerca de los gentiles. Nosotros vamos a ser vistos como los gentiles. Entonces la Biblia va a hablar del tiempo de los gentiles. Esas profecías para el tiempo de los gentiles son las profecías que nosotros debemos tomar hoy para nosotros. Las otras profecías que eran para el pueblo de Israel no se pueden tomar para nosotros, pero sí las podemos estudiar, claro, para mirar su cumplimiento. Hay varios cumplimientos de profecía. Hay profecías que tienen cumplimientos inmediatos, y esa misma profecía va a tener cumplimiento remoto. Remoto significa que va a haber un cumplimiento parcial hoy, y para que sea total todo lo que el Señor profetizó, tendría que pasar eventos o profecías para ese momento de Israel. Y esa misma profecía, las profecías que, por ejemplo, Jeremías y todos que profetizaron cautiverios de 400 y tantos de años, otras profecías que hablaban acerca de lo que iba a padecer, por ejemplo, el pueblo de Israel en Egipto y otras cosas, y que el Señor hablaba y tomaba ejemplo de ese usando al profeta y hablaba de otros cautiverios, y vemos el cumplimiento tal cual. Ve, el profeta tal habló de esto y se cumplió tal cual, y todo se cumplió. Entonces unas tienen ese cumplimiento. Tomar esos textos bíblicos mal tomados, no. En el caso de Habacuc, que habla, aunque la higuera no florezca ni en sus vides haya frutos, si uno conoce todo lo que sucede y dice, con todo yo me gozaré en el Señor, dice Habacuc, pues nosotros decimos, hombre, Dios en Habacuc hizo eso con Israel. Yo creo que Dios actúa hoy como actuó en el pasado, y puedo cantar y decir, aunque la higuera no florezca y con todo yo me alegraré en el Señor. Bien, no estoy pasando los linderos escatológicos de esa cita bíblica que hubo en el libro, en este caso, en el libro de Habacuc. Entonces, son las cosas que hay que tener en cuenta. Hay que ver la escatología del Antiguo Testamento, sí, para entenderla del Nuevo, porque el Dios del Antiguo Testamento es el mismo Dios del Nuevo. Ahora, todos los libros proféticos, tanto los 5 libros de profetas mayores como los 12 libros de profetas menores, que son 17 libros, van a hablar de cosas de allá y algunas de ellas de acá, incluyendo el nacimiento de Jesús, que en los libros de profetas menores y mayores están ricos en cuanto al cumplimiento de las profecías hacia Jesús. Isaías, que es uno de los profetas mayores y que es conocido como el Evangelio del Antiguo Testamento, es porque 700 años del nacimiento de Cristo, eso es mucho tiempo, 700 años. La conquista nuestra fue hace 500 años. O sea que hace 500 años andábamos en taparrabos nosotros, pero nuestros antepasados, por las montañas nuestras.
Y decir que se profetizó desde allá lo que iba a ocurrir acá, eso es una odisea, ¿cierto? Pues en el caso de Cristo, 700 años antes, Isaías profetizó la venida de Cristo. Y uno lee Isaías y cree que es una radiografía de lo que sucedió, como si Isaías fuera un cronista de la época de Jesús, porque describe muy exacto lo que vio Jesús. No solamente va a hablar del tiempo de Jesús, va a hablarnos de acá. En Jeremías también vamos a ver, porque va a hablar y nos va a tocar a nosotros. Si el Antiguo Testamento hablaba solamente para el pueblo de Israel, entre comillas. Porque Israel, en el plan de Dios, no ha muerto. Algo que nosotros... Estoy haciendo solo una introducción para que como que entendamos lo que es la escatología bíblica. Espero darme a entender. No he utilizado muchos textos bíblicos. Todo el tiempo voy a utilizar textos bíblicos. Aún en lo que les estoy hablando estoy utilizando muchos textos bíblicos. No me voy a introducir del todo en esta parte, para que veamos lo fácil que es un tema que muchos han convertido en un tema complejo. La profecía, ¿no? La profecía, para entender eso hay que, mejor dicho, tener 3 doctorados, tantas... No, eso hay que tener como el examen del agua, un PhD, que no sé qué, que no. La Biblia, Lutero decía, porque la Iglesia Católica decía, que la escatología bíblica solamente la conocía la Santa Madre Iglesia. Y Lutero decía que si a una persona, un campesino cualquiera, que aprendiera a leer aún en la misma Biblia, leyera la Biblia, es tan fácil de entender que hasta la persona más falta de formación académica puede entenderla. La Biblia no es tan complicada de entenderla. El problema es que sea uno bien direccionado y sepa cómo estudiar. La interpretación bíblica, que es lo que le llamamos la hermenéutica bíblica. La hermenéutica es una ciencia que estudia cómo interpretar. Nosotros los cristianos estudiamos hermenéutica, que es la interpretación bíblica, cómo interpretar la Biblia. Que mire que con Juan estamos viendo que eso es muy fácil, entre comillas. Siempre hay unas complicaciones, pero tenemos ciertas herramientas que nos ayudan. En el caso de, por ejemplo, los que estudian ciencia, leyes, los que estudian derecho, estudian durante 5 años las bases. De ahí para allá toda su vida. El buen jurista tiene que ser hasta viejito, hasta que ya no dé más, todos los días estudiando leyes, todos los días para aprender a interpretarla. Aprender a interpretar leyes significa, y ellos estudian, ¿qué estudian los abogados? Hermenéutica, pero no hermenéutica bíblica, hermenéutica para entender los textos de ley. Entonces van a leer un texto de ley y eso no se lee así. Por eso usted ve que cuando pasan cosas en el país, llaman a distintos juristas y de escuelas de juristas y les dicen, ¿usted qué cree? Dice, no, yo creo que la Corte Suprema de Justicia interpretó mal el texto, porque lo que dice la Constitución, según el artículo tal, y cuando ellos hicieron la Constitución pensaron en esto. En ese entonces estas cosas no existían, entonces no se pensó en esto. Y si lo queremos meter en esta parte, no es constitucional. Entonces ya otra persona dice, venga, sí, pero acuérdese que en la ley tal de 1900 tal, se interpreta la ley así, ¿cierto? En ellos. Quiero tomar este ejemplo para ir a la Biblia. Resulta que la Biblia fue dada, y les acabo de hablar de Isaías, donde nos van a hablar de eventos que sucedieron en el momento que el Señor estaba hablando a través del profeta, pero hacia el futuro. La Biblia entonces va a hablar de lo que va a suceder con Israel cuando llegase el tiempo de los gentiles, especialmente vamos a mirar libros de Daniel y eso, que nos van a hablar más de esto. Cuando miramos eso en la escatología bíblica, entonces nos vamos a dar cuenta de que Israel va a vivir momentos como cuando nosotros como iglesia estemos en la tierra. En el arrebatamiento de la iglesia, Israel va a vivir una situación difícil mientras nosotros estamos en las bodas del Cordero. Después voy a irles explicando evento tras evento. Eso que Israel vive, como está en la profecía van a hablar de Israel y de nosotros cuando está sucediendo eso con el pueblo de Israel. También va a hablar de lo que va a suceder con Israel mientras tiene esa situación y con la gente o las naciones que van a estar conviviendo en la tierra mientras los juicios de Dios caen sobre la tierra, incluyendo al pueblo de Israel.
Cuando uno no sabe interpretar esto, que es lo que he notado pues nos han enseñado los escatólogos que creemos que tiene una posición muy bibliocéntrica, es donde algunos en la interpretación de la profecía dicen que la iglesia va a pasar esos momentos que va a vivir el pueblo de Israel. Según la Biblia, la iglesia no va a vivir unas pruebas muy duras que va a vivirse en la tierra, pero el pueblo de Israel sí la va a vivir. Entonces, en la escatología bíblica, si no lo sé dividir, ahí es donde digo, no, la iglesia no va a ser arrebatada para la tribulación, sino que va a pasar por tribulación. Hay textos bíblicos que dicen que la iglesia va a pasar por tribulaciones, mas no va a ser la tribulación, porque hay algo dentro de la misma profecía que dice que nosotros no vamos a vivir esos momentos tan difíciles. En la interpretación vamos a ver, en el Antiguo Testamento hay profetas que van a hablar de lo que está sucediendo en Israel, va a hablar de lo que va a suceder con Israel en la tribulación, va a hablar de lo que va a ser el tiempo del milenio, en donde a la luz de la escritura los que van a reinar con el Señor somos la iglesia que estuvimos con el Señor arriba. Yo estoy hablando solamente como una introducción, imagínate, pero tengo que ir allá. Es cuando interpreto bien ese Antiguo Testamento, me voy a dar cuenta de lo que va a pasar con Israel. Nosotros, como fue dado mucho más para Israel, no vamos en el tiempo de la tribulación, los que vamos a ser arrebatados con el Señor, no vamos a ser esas naciones que van a estar ahí viviendo lo que van a vivir, sino que nosotros hemos descendido y vamos a reinar en el milenio con el Señor. Los testigos de Jehová, que son uno de tantos grupos que les encanta hablar sobre la escatología bíblica sin los elementos que creemos que son necesarios, por eso dice que nosotros viviremos en el paraíso y harán que nosotros vamos a estar ahí, pero no como que vamos a reinar con el Señor, sino que va a haber un reino de Cristo milenial, donde los 144,000 escogidos de los testigos de Jehová pues van a disfrutar de esta parte. Esas son cosas que se dan, interpretaciones que creemos que son erradas por no estudiar completamente todo el contexto histórico desde Génesis de lo que se llama en las Sagradas Escrituras la escatología bíblica, ¿cierto? El Antiguo Testamento se va a cumplir en el Antiguo Testamento las profecías de allá. Estamos hablando de más de 17 profecías del Antiguo Testamento, profetas, pues, libros proféticos. ¿Cuántos libros proféticos tiene el Nuevo Testamento? 1. Apocalipsis. El Nuevo Testamento, con su libro de Apocalipsis, va a ser más referente a los eventos escatológicos después del año 100, que fue más o menos donde el Señor guía a escribir este libro de Apocalipsis, entre el año 95 o 102, algo así. Se escribe este libro y se escribe más para nosotros. ¿Cómo interpretar los eventos para nosotros que van a suceder? Tendríamos que mirar profecías desde el Antiguo Testamento que tocan con nosotros. Daniel va a hablar acerca de 70 semanas en unas profecías que Dios le ha mostrado, acerca de mucho más de Israel. Y va a hablar de la semana 70, que es la que tiene que ver mucho más con nosotros, en la interpretación bíblica. Entonces, algunos toman muchas porciones. Por ejemplo, cuando Jesús habla en Mateo 24, tú vas a ver que la gente le pregunta al Señor qué señales habrá de tu venida y que ellos cómo podrían verlo. Mateo 24 habla es al pueblo de Israel, no a nosotros. Aunque hablándole a ellos, da señales y muestra de cosas que van a acontecer con nosotros. En el caso de el arrebatamiento, aunque en el caso de Daniel va a hablar de lo que sucede en el año 70 antes de Cristo y lo que sucede en el año 70 después de Cristo. Que huyan al monte y esto y lo otro, y muchos lo han tomado literal para nosotros, en un sentido, pero nosotros no estaremos si hay referencia a tribulaciones que Israel ha vivido, uno antes del Mesías, otro después de rechazar al Mesías, y otro al no ser arrebatados y en el tiempo de la tribulación que ellos van a vivir. Entonces es la gran diferencia que tendríamos que hacer al estudiar la escatología bíblica, que es lo lógico, que es lo normal. Y entonces ahí es donde uno ve que muchos de los textos, como el de Mateo 24 y como textos de Isaías y Jeremías, que la gente toma e interpreta la Biblia
como les parece. Ahora, no falta quien le guste estudiar la Biblia, sea un hermano en la fe, y se las dé de escatólogo, de interpretar la Biblia sin tener ninguna base. Como les digo, yo no soy escatólogo, soy un pastor que tiene formación en lo general de la Biblia, que tuvimos la formación durante algunos años y que tuvimos una primera, pero de ahí en adelante hemos tenido que seguir y que de una u otra manera hemos ido creemos que a buenas fuentes que se han reconocido y que nosotros creemos que son personas de autoridad en la materia y que nos sentamos a estudiar y a mirar junto con ellos y compartimos con nuestras iglesias estos temas escatológicos en base a lo que hemos aprendido, y que la gente de la iglesia, por ejemplo en el caso mío, veo que hoy que estamos viviendo momentos escatológicos sobre la tierra, es necesario enseñar, porque he visto que mi gente de la iglesia, que como están desocupados algunos, muchos están ocupados, pero otros en la casa, entonces llegó el profeta tal, llegó el hermano tal, y que vea que en Estados Unidos, que no sé qué, que está pasando esto, que la bestia, que el anticristo, que esto y que lo otro, y que ya están, mejor dicho, ya estamos en la tribulación, y que ya están marcando la gente, y que cuidadito con el 666, que es una vacuna, que esto, a eso me refiero. Viendo la necesidad que nuestra gente tiene de esta parte escatológica, por eso me meto en este proceso de enseñar en una forma muy clara, muy general, sin complicar y sin manejar unas estadísticas y números que muchos manejan, sino en una forma en que entendamos cómo es que Dios va a obrar sobre la iglesia. Ahora, una persona que quiera meterse en escatología, mi recomendación es que primero tenga fundamentos bíblicos. Alguien me dirá, a mí no me gusta lo que usted está diciendo, pero es que es la única manera de hacer las cosas bien hechas. Entonces tiene información bíblica, tiene que meterse a un seminario bíblico, entender el qué y el por qué, siquiera unos 4 o 5 años, y de ahí en adelante coger una corriente, una especialización, si podemos decirlo así, en cuanto a teología, que es escatología bíblica, que es la que va a formarte y la que te va a dar muchas bases bíblicas, porque aquí hay que estudiar hebraísmos, hay que estudiar cultura judía, hay que estudiar historia judía, hay que mirar todo lo que sucedió con ellos, con el tiempo, y cómo se acertó en cada profecía, quiénes fueron los profetas, cuál fue el perfil de cada profeta, por qué enseñó esto, cómo se interpretan ciertas profecías, porque uno para interpretar la Biblia no es que ya, hay una forma de interpretar los textos históricos, hay otra forma de interpretar los textos poéticos, que es muy difícil que de ahí saque una doctrina bíblica, cómo interpretar parábolas, mira, todo eso se da en hermenéutica, pero en la escatología tendría que ver todo hacia Israel, para que al aplicar la interpretación de la escatología para ellos, la entendamos, cómo fue y cómo será, para que ya cuando hablemos de nosotros, todo eso tan rico que se recibió, lo podamos aplicar en entender qué va a suceder a futuro. Entonces hay mucha gente que habla de esto, pero ya nos damos cuenta que hay que ser muy sabios en eso. Hay gente que se ha atrevido a decir que el Señor, los testigos de Jehová han dado 3 fechas de la venida del Señor. Los adventistas, Elena de White dio varias fechas, y al errar en una fecha vuelve a dar otra fecha, y al final dice que cuando estaba hablando de la segunda venida de la segunda venida de Cristo, que no, que él entró fue al santuario celestial, queriendo tapar un horror de interpretación que ella lo hizo. Ella no era escatóloga, era una mujer que en un comienzo, muchos comienzan bien, pero se salen de muchas cosas que la Sagrada Escritura enseña y montan grupos sectarios. Ten mucho cuidado con eso. Muy bien. Ahora, la primera venida de Cristo entonces va a marcar, para ir sellando esta introducción a la escatología bíblica, que espero que haya sido muy clara y que te haya dado unas grandes expectativas, no más de las que deben ser, pero también que al escuchar esto pues quedes con tanta gusto y no es que hay que seguir con esto. Espero que esta primera clase haya sido así. En la primera venida de Cristo entonces hablamos del cumplimiento de las profecías del pasado. Por ejemplo, acerca del nacimiento de Cristo tenemos muchas. Voy a tocar solamente, para ir terminando en estos pocos minutos que me quedan, la profecía y el cumplimiento de la profecía. Muy bien.
Isaías, que es quien habla de Jesús como el Mesías de Israel y la presencia de eso. Hay una profecía aún empezando el libro de Isaías, capítulo 7, el versículo 14, y dice: Jehová cortará de Israel cabeza y cola, rama y caña. No, ese es el 7, estoy en el 9. 7:14, ya sí. Por tanto, el Señor mismo os hará señal, y aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará a su nombre Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros. Entonces esta le podríamos llamar la gran señal del Emmanuel, hijo de una virgen. En el caso ya del cumplimiento de esta profecía, pues ¿quién más va a hablarle a los judíos? ¿Se acuerda cuando hemos hablado de los 4 evangelios? ¿Quién le hablaría a los judíos? ¿A quién usaría Dios para los judíos? Mateo para los judíos, Juan Marcos para los romanos, Lucas para los griegos y Juan para todos nosotros. Bien, Mateo 1, 22 y 23. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, no dice el profeta qué, pero es el profeta Isaías. Bueno, no sé si en la otra versión que les he estado, voy a mirar en esta versión, no lo revisé hoy. A ver en esta palabra de Dios para todos, ¿qué nos va a decir? Ya voy para allá. Porque a veces ella no es lo que dice la Reina Valera como tal, sino que nos lo muestra masticadito. Vamos a ver si sí. Entonces dice, como dijo el profeta cuando dijo: he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Entonces vimos la profecía dada por Isaías, vemos el cumplimiento de la profecía en el Nuevo Testamento. En ese sentido, yo solamente acabo de tomar el libro de Mateo, pero realmente uno va a mirar que es en los evangelios donde vamos a empezar a mirar el cumplimiento. Hermanos, qué tristeza que el tiempo en la televisión sea tan corto. Ya les he dicho que Facebook Live es televisión, ¿cierto? Según me enseñaban, pues, que ver a través de este medio también es televisión. Bueno, que es ver en un monitor que es como televisión. Isaías 7:14, voy a leerlo en esta Biblia que hemos estado hablando con ustedes, que podría ser una ayuda. No es la última palabra, y a los hermanos les enseñamos en la iglesia por qué es mejor una Reina Valera, y mucho más la antigua versión, pero que da la última palabra, pero que en a veces la forma en que fue dada es para que entendamos más fácil, y vamos a mirarlo en este momento. Por tanto, el Señor les dará una señal: miren, la joven quedará embarazada, la virgen, y el texto es mejor que decir virgen porque no es cualquier joven, es una joven virgen, y dará a luz un hijo, al que llamará Emmanuel. Bueno, y ya hasta ahí nos da esa parte. ¿Qué más va a hablar la profecía? Va a hablar acerca, por ejemplo, de la vida de Jesús. La profecía dice en Isaías 50, capítulo 52, bueno, ese sí va a ser todo el capítulo 52, especialmente del versículo 13 en adelante. Me fui para Jeremías. Isaías 52, del versículo 13, yo creo que es hasta el 53, que yo creo que hasta el final. Isaías 52 dice, bueno, y todo el capítulo 53 vamos a mirar, que dice: he aquí que mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado, y será puesto muy en alto. Como se asombraron de ti muchos, de tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer y su hermosura, más que los hijos de los hombres. Así asombrará él a muchas naciones, los reyes cerrarán ante él la boca, porque verán lo que nunca les fue contado y entenderán lo que jamás habían visto. Y todo el versículo 53, capítulo 53, que dice: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová. Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos más inatractivo, para que le decíamos:
Y dice: despreciado y desechado entre los hombres, varón de los dolores, experimentado en quebranto, etcétera. Entonces está hablando acerca de la vida del Señor Jesucristo, y mucho más el 53, que lo va a presentar como el vicario de Cristo, como él como el vicario de Dios, y también como el siervo sufriente de Jehová. El cumplimiento pues lo vamos a tener, y en este caso que Isaías nos lo está narrando, es más factible que el cumplimiento lo encontremos en el evangelio dirigido a los judíos, o sea que va a ser en el evangelio de Mateo, capítulo 26, 14. Mire que lo que estamos estudiando en las mañanas de Juan nos está, como que nos ubicamos en la Biblia, ¿no? Pues claro, tiene que ser porque hemos aprendido cómo, aunque estamos estudiando Juan, es guiado hacia Mateo. Y si usted está en el Instituto Bíblico con la hermana Damaris, qué elegante es, porque usted va a entender mucho más fácil lo que estamos viendo en cualquier área, y especialmente en lo que les estoy explicando en este instante. Mateo entonces, en su cumplimiento, va a ser en el capítulo 26, el versículo 14 y 15, en muchas partes, pero aquí nos va a hablar porque dice: entonces uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y les dijo: ¿qué me queréis dar? Yo los entregaré. Y ellos asignaron, bueno, no, aquí está hablando acerca de no, yo me fui para otro lado, perdónenme. El cumplimiento en este caso no lo busquemos en Mateo, está en Mateo, pero tengo más a la mano el texto de Primera de Pedro, entonces mejor me voy a ir a Primera de Pedro, en el capítulo 2, el versículo 22 al 25, perdónenme, Primera de Pedro 2, del 22 al 25. Son muchos los cumplimientos de la profecía bíblica, y solamente voy a tomar entonces algunos textos. Primera de Pedro 2, del 22 al 25. Voy a tomar algunos que creo que son los más, que hablan mucho más, en forma más amplia del cumplimiento. Aunque hay muchos textos, son fraccionados. Entonces yo, en lo que traigo para ustedes en las noches, voy a traer los textos mucho más abundantes. Aunque el texto está en Mateo, quiero traerlo como Pedro lo cita, porque es muy al texto de Isaías. Entonces dice del 22 al 25: el cual no hizo pecado, ni se halló pecado en su boca. Está hablando también del sufrimiento vicario de Cristo. Y dice: quien cuando le maldecía no respondió con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Y ve que toma a Isaías y hace que lo menciona dentro del cumplimiento de la profecía de Cristo. Entonces por eso me gustó más tomar el texto de Pedro. Ahora, si me regalan 5 minuticos más, listo. Otra profecía en Isaías 61 va a hablar acerca de cómo va a ser ungido y cuál sería la misión de Jesús como el Mesías. Entonces dice en el verso 1 y 2: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos, y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová, el día de la venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados. Y mire que cuando nosotros vamos entonces a Lucas, en el capítulo 4, que Lucas lo va a mencionar como anillo al dedo. Entonces voy para Lucas, capítulo 4, del verso 16 en adelante, que dice, Lucas 4, 16 al 21. Vamos a ver si es aquí. Muy bien. Y dice: vino a Nazaret Jesús, donde se había criado, porque él nace en Belén. Recuerden, le dicen nazareno porque se crió y de pequeño lo vieron allá, pero él era de Belén. Donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga, conforme a la costumbre, se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito. Yo quiero hacer una aclaración. La aclaración que quiero hacer es que
Ellos no tenían una Biblia como tú y yo la tenemos aquí, entonces Jesús llegó y, a ver, no, cuando leía, ellos venían en la sinagoga, se leía el rollo. Entonces en el rollo sencillamente se leía la porción del rollo, era un rollo que tenía aquí un émbolo, otro aquí, y se movía. Entonces, la porción es la que está ahí. Una vez leída, se enrolla el libro y se sigue leyendo, continuando la lectura. Resulta que cuando Jesús va a leer, algunos dirán, ¡qué casualidad! No, no fue casualidad. Jesús lee en la parte de Isaías exactamente que le correspondía. Y la que le correspondía fue que Dios ya dentro de sus eternos propósitos permite que Jesús lea lo que le toca leer. Entonces Jesús lee para darle cumplimiento a la profecía sin que Él sea el que escoge el texto, sino lee el texto que le da para leer. Es como en las iglesias tradicionales hacían la lectura antifonal, entonces Él llegó a leer. Y lo que lee es esto: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Eso es una locura. Y ya pues enrolla el libro. El mismo Jesús lo dio al ministro y se sienta. Y cuando se sienta con ellos, les dice a ellos: hoy se ha cumplido esta palabra delante de ustedes, o esta escritura delante de ustedes. Entonces la gente se maravilló. Los que venían siguiéndole el rastro con lupa, cuando vieron eso dijeron: ay, aquí no. Una evidencia. Si tú y yo hubiéramos así sido en ese momento, pues hoy lo somos, discípulos. Y hoy que lo leemos decimos: gloria a Dios. Uy, no, nunca había visto eso de esta manera. Pero ustedes se imaginan los discípulos que fue por primera vez, este texto lo hemos leído a veces, pero hoy lo entendemos, algunos, otros ya lo entendíamos. Pero te imaginas ellos siguiendo al Señor, creyendo en Él como Mesías, y cuando el Señor dice eso y ocurre y ellos vienen siguiéndolo con lupa de las profecías de Isaías, y bueno, veterotestamentarias, y cuando Él hace eso, no, pues hermanos, si en este momento estoy que salto de esta silla de alegría por ver una vez más cómo estas profecías toman cuerpo y toman una forma, y a uno como que lo apasiona. Imagínate a ellos en ese momento, ¿cierto? Otro, ya voy a terminar, la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén. Por ejemplo, uno de los libros últimos libros del Antiguo Testamento, Zacarías. Zacarías no es el papá de Juan el Bautista el que vamos a leer. El papá de Juan el Bautista, no, pues aparece 500 y pico años después de que Zacarías dice esto. El libro de Zacarías, voy a ser más exacto, fue escrito en el libro, entre el año siglo V y VI antes de Cristo, entre 400 y 500 años. No es quinto y cuarto, sexto y quinto, perdón, sí, sexto y quinto antes de Cristo. Acuérdense que antes de Cristo es de Cristo para allá, primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto. Entonces se devuelve del sexto al quinto, fue que aparece la profecía entonces de Zacarías. Y Zacarías en el capítulo 9, verso 9, va a ser muy puntual, dice: alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén, he aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde, cabalgando sobre un asno, sobre un pollino. O sea, un asnito sin estrenar, hijo de asna. Tenía que ser, para el cumplimiento de la profecía bíblica, que fuera un pollino. O sea, no debió haber sido estrenado. El Mesías debió haber estrenado este asno pollino. Muy bien. Y en el capítulo 21 del libro de Mateo, ¿quién más que Mateo? Versículo 5, dice, bueno, es que desde el 21, no leer un texto fuera del contexto no me gusta. Cuando se acercaron a Jerusalén y vieron a Betfagé, al monte de los olivos, Jesús envió 2 discípulos diciéndoles: id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego que la halléis, hallaréis una asna atada y un pollino con ella,
desatarle y tráemelo. ¿Y quién le dijo eso a Jesús? No, pues es que él tenía celular, le dijeron, vea señora, ya que hay un asna con un pollino, ese es el que necesito para cumplir la profecía. Vayan, él ya sabía, era Dios. El Señor le estaba mostrando, pues él podía verlo, que él oraba mucho porque estaba en su humanidad, se había despojado de toda esa divinidad, pero tenía una relación perfecta con el Padre. Entonces les dice, vaya, verá que ya van a encontrar, de esa manera van a encontrar esta asna. Y dice, y si alguien nos dijere dijere algo, decir, el Señor lo necesita y luego los enviará. Todo esto aconteció, ahora sí lo dice el escritor de Mateo, para que se cumpliera, el escritor del libro de Mateo, o sea, Mateo, todo esto se aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo, decida la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre un asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Bueno, estudiar la profecía bíblica es lo más precioso que hay, porque vamos a mirar así el cumplimiento de la obra de nuestro Señor Jesucristo. Profecías. Le voy a solamente dar el texto, esto va a quedar grabado, si no lo logra copiar, de no hay un lapicero, esto queda ahí grabado en el Facebook Live. Otra, que Jesús iba a ser vendido por 30 monedas de plata. Lo enseña Zacarías capítulo 11, verso 12. Y el cumplimiento, pues en Mateo, Mateo 26 del 14 al 15, que habla que exactamente eso fue lo que pagaron por el Señor Jesucristo. 30 monedas de plata. Otro, que sería herido en manos y costado. Y eso lo cita el salmista en el Salmo 22 del verso 16 al 18. Y usted ve que en Mateo 27:35 se va a hablar que el Señor fue herido en sus manos y en su costado cuando sale agua y sangre. Otro, Zacarías 500 años antes de Cristo, entre 500 y 600, capítulo 12 verso 10, que Jesús sería crucificado. Cumplimiento, Juan capítulo 19:37, la crucifixión del Señor Jesucristo. Y por último, por ahora, hablemos del Nuevo Testamento, ¿no? En el Nuevo Testamento se nos va a hablar y se nos informa. No puedo hablar del Nuevo Testamento. Hablemos mejor de la resurrección. Oseas capítulo 6:2 va a hablar acerca de la resurrección que tendría el Mesías. Es más, el mismo Señor Jesucristo lo dice en Mateo capítulo 12 del versículo 40. Y el cumplimiento lo vamos a ver, entre otros, Marcos capítulo 16, verso 6.